Seguimos en Weekend, señoras y señores, y hoy tenemos un invitado del ojo, Miguel Ángel Toma. Primero, bienvenido, muchas gracias. Exministro, especialista en situaciones de seguridad diversas, porque estuvimos dialogando y la verdad que me sorprendió todo el bagaje. Uno conoce algunas historias, pero no todas. No todas. Por ejemplo, estuvo reunido con la Mossad, con la CIA, cuestiones de seguridad argentina, por supuesto, pero trabajando en colaboración. Y uno, tal vez, estos temas no son masivos, ni no sé si a la televisión le interesan mucho. ¿Cómo fue ejercer y estar en esos momentos claves? Porque estamos hablando de la AMIA y estamos hablando de cómo intercambiar, qué nivel tenía nuestra inteligencia en esos momentos. El nivel de la inteligencia argentina que yo tuve la oportunidad de conducir en 2002, 2003, era realmente excepcional. Debo decir que los cuadros, los oficiales de inteligencia que sirvieron durante todo ese periodo y que tenían muchos años de experiencia, 20 años, 25 años, realmente tenían una formación muy grande, eran de excepción, realmente excelentes y reconocidos internacionalmente por el prestigio y la seriedad con que se había trabajado. Eso permitió recomponer la imagen de la Argentina, porque no se olviden que durante el gobierno del doctor de la Rúa, lamentablemente, fue puesto en la tapa de los diarios nada más ni nada menos que la foto del representante de la CIA en Buenos Aires, Ross Newland. Eso es de terror para cualquier estructura de inteligencia. ¿Por qué? Porque había sido una filtración de la propia estructura de inteligencia. Bueno, eso nos obligó a recomponer la relación. Pero ¿por qué pudimos tener una relación de alta calidad y de intercambio con todos los servicios colaterales de Occidente? Porque teníamos un background en nuestra estructura y en la investigación básicamente que habíamos hecho de la AMIA, que nos permitía, más que recibir elementos que había intercambio, también otorgar elementos para la propia acción de esos servicios en función de su propia seguridad. No nos olvidemos que en el caso de Estados Unidos venía nada más ni nada menos que de la voladura de las Torres Gemelas. Por supuesto, un sistema. ¿No? Y nosotros veníamos del atentado a la AMIA, previamente el de Israel. Eso nos permitió realmente, con todos los servicios, tener un intercambio muy significativo por el avance que nosotros habíamos logrado en la investigación del atentado a la AMIA, donde podemos decir, yo te lo digo con absoluta certeza, la verdad existe. Sabemos minuto a minuto cómo se diagramó, se programó, se ejecutó y cómo desde la estructura o desde la alianza Irán-Hezbollah pudieron finalmente ejecutar esa operación. De manera que lo que nosotros pudimos aportar fue significativo, pudimos corroborar muchas cosas también, pero básicamente lo que nos permitió es sentarnos de igual a igual en lo que era la relación con esos servicios. Ahora, le voy a hacer una pregunta tal vez un tanto molesta, suspicaz, porque focalizamos, y está bien, en el atentado de la AMIA, pero ¿por qué no hay tanta publicidad con el tema de la embajada, de la voladura de la embajada? A ver, lo que pasa es que no fue precisamente la Secretaría de Inteligencia la que intervino en claro, porque es un país extranjero. Intervino la Corte Suprema. Ajá. Y la Corte Suprema hizo su propia investigación. Recién después del atentado a la AMIA, el presidente Menem hace un decreto por el cual pone a disposición de la justicia a los servicios de inteligencia para la investigación. Y esto le dio una dinámica muy, muy diferente. Obviamente la Corte Suprema tenía que intervenir en la voladura de la AMIA porque se trataba de un atentado en territorio extranjero, porque toda embajada tiene el estatus diplomático, de manera que era lógico. Obviamente, en el caso de la AMIA no, se trataba de un atentado contra una institución argentina, de manera que eso cambiaba, obviamente, el perfil de la investigación y quién tenía que intervenir. ¿Y hoy qué podemos hablar de los organismos de seguridad? ¿Estamos a esa altura de las...? Están destruidos. ¿Por qué hecho? Por una razón muy simple, porque cuando hay un gobierno autoritario, se produce aquella vieja frase de los Luises, l'État c'est moi, el Estado soy yo. Max Weber lo dice de otra manera, la visión patrimonialista del Estado. Es decir, la confusión entre Estado y gobierno. Sí. Todo gobierno
autoritario, cree que el Estado le es propio. Consecuentemente, las instituciones del Estado están al servicio de los intereses circunstanciales de ese gobierno y no al servicio estratégico o de la preservación de intereses estratégicos de la nación. Esto es lo que pasó con el kirchnerismo. El kirchnerismo no pudo utilizar a la estructura de inteligencia civil más allá de cierto tiempo y tuvo que generar una estructura de inteligencia ilegal y paralela en cabeza militar, Milani, porque esa estructura de inteligencia civil se negaba a dejar de apoyar a Alberto Nisman en la investigación de la AMIA. Decisión que había tomado el gobierno nacional a partir de que empieza a relacionarse con Irán a partir del 2010 y que termina en la firma del memorándum. Obviamente, Nisman, la Secretaría de Inteligencia, operando con Nisman, era una piedra en el zapato para avanzar en el cambio geopolítico que implicaba la decisión del gobierno de Cristina Fernández de girar y de aliarse con Irán. Consecuentemente, había que destruir la inteligencia civil. La destruyeron. La purga de fines del año 2014 destruyó absolutamente los mejores cuadros que sirvieron bajo mi conducción en su momento y que siguieron trabajando, obviamente, básicamente en este aspecto, en el apoyo a Alberto Nisman. Eso hasta ahí. Ahora, entonces fue un movimiento geopolítico y decisión, por supuesto, política, el hecho de Nisman y el disparador de esta situación, que tampoco hoy, al día de hoy, sabemos cuál fue el desenlace, si fue un suicidio o un asesinato, y cada uno tiene sus argumentos. Fue un asesinato, ¿no? Eso está absolutamente, incluso comprobado judicialmente. Hay libros también que dicen lo contrario. Pagados por el kirchnerismo. Yo he tenido una discusión muy grande con ese tema. La verdad que no era el eje de la discusión, pero usted está y uno ávido de preguntar, por supuesto, quiere saber. Pero bueno, ¿el acuerdo con Irán no era necesario? Porque ahora parece como una mala toma de decisión, esto de un giro hacia un núcleo non santo para las naciones internacionales. ¿Pero no podía haber acelerado algún tipo de proceso ese acuerdo? A ver, lo que buscaba Irán estaba muy claro. Lo que no tenemos claro que buscaba el gobierno argentino de la época. Irán necesitaba que se levantaran las circulares rojas. ¿Por qué? Porque funcionarios del gobierno iraní de máximo nivel, ministros, no podían salir de Irán porque tenían las circulares rojas de Interpol. Esta era la razón real y el objetivo real de Irán. Irán tenía claro lo que quería. Ahora, lo que nunca supimos es qué quería el gobierno argentino, con eso, otorgándole esa ventaja a quienes habían volado la embajada, la AMIA, habían asesinado a cientos de argentinos y cientos de heridos. Realmente era impensable. Salvo especulaciones, hubo muchas. Sí, por supuesto. La necesidad de aliarse con Irán por la necesidad del petróleo. Claro, cambiar de eje, a ver, cuando se cambia de eje de socios internacionales, también los intereses también se van. Lo que nunca se entendió y nunca se pudo justificar es el cambio de orientación geopolítica. La Argentina, en la década del 90, llegó a tener autoabastecimiento energético, por ejemplo. Fue un aliado extra OTAN. Es decir, hoy es cierto que el abastecimiento de gas es un desastre. Bueno, ahí está. Y no tenemos negociado nada y es como que a cada segundo hay que negociar los barcos que nos van a proveer durante el invierno. Y también tiene mucho que ver con la situación de Ucrania. A veces parece lejano todo y tan distante a nosotros. En el mundo global no hay nada absolutamente lejano. Por el contrario, es todo a la vuelta de la esquina. A ver, voy a pedir algo porque me interesa mucho. Tenemos el mapa, ¿sí? Sobre la declaración que hizo la ministra chilena, ¿no? Que tal vez en estos lares del mundo donde no nos interesa mucho la geopolítica, pasó inadvertido, ¿no? Pero se hizo referencia a un mapa mapuche que llega hasta la provincia de Buenos Aires, ¿no? En otros lados se toman medidas y no pasa, por más que venga el presidente chileno y después de alguna forma política se pase por debajo, ¿no? Porque pasó como así al azar. Para mí es preocupante, porque nosotros no tenemos hipótesis de conflicto, pero te están diciendo algo con esto. No sé usted cómo lo interpreta como un hombre de la inteligencia. Bueno,
eso que estamos viendo en el mapa es lo que se llamaba el Gualmapu, es decir, el reconocimiento de lo que supuestamente era el territorio ancestral mapuche. Territorio que es recuperado para la soberanía argentina con Roca. Sí. Cuando la ministra del Interior de Chile habla de Gualmapu, está entrando claramente en una definición que afecta la integridad territorial de la Argentina. Esto es muy grave porque que Chile haga lo que quiere con la Araucanía y Biobío y si se lo quiere entregar a los mapuches es un problema de Chile. Ahora, entrar dentro de nuestro territorio, incluso decir, como dijo Boric, cuidado, entre Argentina y Chile no hay fronteras. En la Patagonia no hay fronteras. No, momentito, sí que hay fronteras. Las fronteras, En un discurso de hermandad. Sí, en un discurso de hermandad volvió a ratificar elípticamente la concepción esa del Gualmapu y del Chile en el Pacífico y en el Atlántico. Vieja discusión, compleja, que se resuelve cuando en la década del 90 se acuerdan los 21 conflictos pendientes y queda claro que la divisoria de aguas de las altas cumbres era la frontera natural entre Argentina y Chile. Ahora, ¿los organismos de seguridad hoy tienen que estar preocupados o trabajando en esto? ¿Cuál es la alerta? Si tuviéramos organismos de inteligencia, tendrían que estar muy preocupados con lo que están haciendo los mapuches en el sur. Lo que pasa es que hoy la Argentina... ¿Es tan grave la situación de los mapuches en el sur? Es muy grave. Es muy grave porque además... Puede haber una decisión, puede haber algún... Hay complicidad del Estado argentino. Cuidado con esto, porque en las tomas de tierras, de casas, por parte de estos pseudo mapuches, detrás de los cuales hay viejos montoneros, como Firmenillo, Verdía, Vaca Narvaja, etcétera, que les dan apoyo legal. El INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que dirigen Magdalena Odarda y Luis Pilquimán, no sé si suena el apellido Pilquimán, ¿no? Sí. Era el primo de ese pseudo mapuche que dijo que estaba parado arriba de un caballo mirando con binoculares cómo la gendarmería se llevaba detenido y después lo hacía desaparecer al artesano que finalmente se ahoga en el río. Y se descubre que camionetas del INAI le estaban llevando militantes para el recambio de las tomas de esas tierras y hasta les estaban aportando apoyo logístico para mantener ocupaciones ilegales. De manera que ahí había claramente una complicidad. ¿Quién me explica a mí a qué terminal racional obedece este tipo de conductas? Evidentemente acá hay una operación que en muchos casos se asemeja a la que ya vivimos en la década del 70 en el norte, con el Ejército Revolucionario del Pueblo. Puede tener un... A ver, lo que estoy diciendo nos remite a una misma metodología de ocupación de espacio territorial, constitución de un Estado paralelo y búsqueda de reconocimiento. Cuidado, porque cuando uno lo escucha a Facundo Jones Walla, está diciendo exactamente eso. A ver, bueno, en ese momento también, ¿no? Bueno, había otra fuerza, ¿no? Estamos hablando... Era en el contexto de la Guerra Fría. Por eso, era otro contexto político, por supuesto, y había otra efervescencia, vamos a llamarlo de esa manera, ¿no? Esperemos que, por supuesto, no ocurra. Pero bueno, salgamos de esto, porque a mí me gusta que usted me va tirando y yo lo voy a tener todo el año acá sentado, más o menos. No, un gusto. Toma, las dos últimas. Primero, la posición de Ucrania. De Argentina con respecto a la invasión de Ucrania. Ahí tal vez no coincido mucho en alguna lectura que usted hace. Yo estuve en una guerra entre Armenia y Azerbaiyán, en la cual está en el Cáucaso Sur, en el patio trasero de Rusia. Y uno entiende esa mentalidad imperialista. También por el contexto macroeconómico de la pandemia, entendemos que Rusia favoreció a la Argentina con las vacunas. Por otro lado, hay una gran comunidad ucraniana en la Argentina. Pero usted dice que la Argentina tenía que haber tomado otra decisión. Para mí, esto de dar la sensación de neutral me parece que políticamente es la señal que se tiene que dar. Pero usted no coincide con eso. Yo creo que la actitud respecto del gobierno actual con Rusia
está vinculada de alguna manera a la continuidad del giro geopolítico que hablábamos en relación a Irán. Sí. Irán es un aliado de Rusia, lo vemos en Siria, clarísimo, ¿no? Y yo creo que acá el intento es de un giro de realineamiento geopolítico, de alejamiento de Occidente y de vinculación con China, Rusia y lo que presuponen serían las potencias emergentes, particularmente Sí. China. Le hemos concedido en Neuquén, Embajada del Agrio, una estación que supuestamente es científica, una base, pero Sí. que es científico-militar. Depende del Ejército Popular Chino. Sí. De manera que yo veo que ahí es donde está la explicación de por qué hubo esa actitud absolutamente demasiado prudente, cuando no directamente de apoyo. Que ahora empieza a girar porque la realidad está indicando que... Me olvidé de describir que también estábamos cerrando un acuerdo con el FMI. Con el Fondo ¿no? Monetario, Claro. por eso. Entonces, yo creo que la Argentina tendría que haber tomado desde el principio una actitud mucho, pero mucho más terminante en la condena de la acción de Rusia, por muchas razones. Primero, por esta geopolítica que estoy señalando, pero además porque es la invasión de una nación independiente. Ucrania existió antes que Rusia, como unidad. Sí, lo que pasa es que los rusos también la sienten como propia de esto del Ruhr, ¿no? Del Kiev y de la Sí, pertenencia. esto me hace acordar al Anschluss de Hitler. La incorporación de Austria, y bueno, y después de Polonia. A ver, y yo no, después no voy a discutirlo en el sentido que yo lo veo un imperialista. No, Putin lo que intenta es generar un restablecer sistema de seguridad Claro. sobre su propia frontera, pero que encubre evidentemente un hecho expansionista. Sí. Ahora, Obviamente- lo voy a molestar un poquito. por favor. ¿No cree que tiene algo de razón con esto de la amenaza de la NATO hacia Rusia como una excusa real? ¿Por qué lo vive como una amenaza la constitución de la OTAN Rusia? Yo creo particularmente porque si Ucrania entra a la OTAN, están a 400 kilómetros de Moscú. La OTAN tiene a Rumania, tiene a Polonia, están en la frontera. Es decir, no vale como explicación simplemente la cercanía, porque la cercanía la tienen otros Sí, países. del norte y del sur del también. sur. De manera Sí, que sí. ahí lo que hay evidentemente es el intento de expansión, sin perjuicio desde el punto de vista político, pero también humano, lo que se ha hecho, lo que ha hecho Rusia, y lo estamos viendo ahora en Bucha especialmente, bueno, es de terror. Es cierto que la guerra es la guerra, el daño colateral existe. No, uno en la guerra... Y quebrar la moral de un pueblo es también un objetivo de naturaleza política y militar, lo cual no significa que esté bien. No, por supuesto. Creo que cuando empieza la guerra se ha terminado el diálogo, se ha terminado la cordura y han empezado otras reglas que por supuesto ninguno comparte. Eso está claro. Salgamos de esto y vamos a la última, ¿le parece? Cómo no, con todo gusto. Peronismo republicano. Explíqueme un poco esta situación porque uno trata de ver un poco más allá, 2 años, ¿no? ¿Qué puede suceder en la Argentina? Un gobierno debilitado, por supuesto, por una pandemia y por decisiones. Algunos dicen que se tiran los tiros a los pies. Vemos mucho ataque desde los propios y los ajenos. Una alianza casi quebrada que lo único que falta es renunciar a la vicepresidenta para que nos vayamos a otras épocas, ¿no? ¿Qué opción? Que la vicepresidenta haga renunciar al presidente. Bueno, hay un montón de suposiciones. Rumores hay muchos. De eso. Yo la verdad no le doy tanto volumen porque también hay juegos políticos y especulaciones todo el tiempo. Pero el peronismo republicano, ¿qué opción? El peronismo republicano hoy es un elemento más de las 4 instancias que constituyen la oposición. El PRO, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y el peronismo republicano. Esto es el despliegue de la alianza o la coalición opositora. Figura visible, estamos Miguel hablando... Pichetto, Miguel la Pichetto. referencia más clara de nuestro grupo, pero bueno, está Juan Carlos Romero, Ramón Puerta, bueno, una serie de dirigentes de todo el país de larga trayectoria y pertenencia al peronismo. De un peronismo que se niega a ser rehén del kirchnerismo. El kirchnerismo no es peronismo. El kirchnerismo es quien ocupa hoy el poder, el gobierno, ocupa formalmente la estructura partidaria del peronismo,
pero no expresa bajo ningún punto de vista a lo que es el peronismo. El valor del peronismo. Lo que significa históricamente el peronismo. El peronismo jamás planteó que la mitad de la sociedad tenía que sostener con su trabajo a la otra mitad que no tenía trabajo. El peronismo siempre hizo eje que el sujeto central era el trabajador. Sí, pero ahí lo voy a chicanear un poco. En la época de Duhalde, por supuesto, fueron cuando los planes comenzaban, ¿no? Y el problema de la Argentina es que algo que resulta que para un tiempo se transforma en un derecho eterno, digamos, ¿no? No supieron, no quisieron cortarlo, o también sirve tener de rehenes y tal vez llegar a una 9 de julio de acampes. A ver, el gobierno de Duhalde lo que hizo fue atacar un problema que se manifestaba producto de la crisis del 2001. Que era absolutamente circunstancial y que era muy, muy pequeño, era muy restringido, era a las situaciones de extrema pobreza. ¿Por qué esta situación se revierte? Porque comienza un proceso virtuoso de desarrollo y de crecimiento de nuevo. Es decir... Y bueno, ahí tendría que haber... Bueno, lo que pasa es que después de Duhalde viene Kirchner. Y acá vuelvo a la frase de los Luises o del Estado, de la confusión entre Estado y gobierno. A un gobierno autoritario le conviene tener clientelismo electoral, porque es un modo de mantenerse en el poder, porque quien es rehén de un plan es rehén del gobierno que se lo otorga. Sí. Y eso genera un clientelismo que realimenta la posibilidad de esa estructura, de esa superestructura política, de sostenerse en el poder. Ahora, ¿qué pasa? Y termino con esto, sí, en honor al tiempo. Sí. Se ha creado una estructura de intermediación entre el Estado y el que recibe el plan. Y esa estructura de intermediación, los gerentes de la pobreza, los Pérsicos, los Navarros, los Grabois, empieza a tener tanto poder por el manejo de los fondos que el Estado, en lugar de entregar directamente a quien lo necesita, lo hace a través de esta intermediación parasitaria, que ese sector adquiere un poder tan grande como para incluso retar al Estado. Cuando hacen este acampe el otro día, sí, estaban desafiando al poder del Estado. Le estaban diciendo al gobierno, acá estamos nosotros y si no nos das poder y si no seguimos manteniendo el control de esto, vamos al conflicto. Esto es lo que está pasando en la Argentina. Usted es un hombre de la política y la vivió de adentro y de los momentos más difíciles. Kirchner de la nada, se transformó en un presidente y quiso el poder y lo tuvo. La ambición del poder es muy necesaria, digo, sin ¿no? duda. Porque hoy, lamentablemente, creo que eso es lo que le falta a nuestro presidente, ¿no? En ese sentido, no sé si no se imaginó, no quiso o no tenía. Hay que sentirlo en la carne, me parece. En Cristina esto se nota, ¿no? Eso se nota. En el caso del presidente, evidentemente, no hay que asombrarse de esto. No hay que asombrarse, ya era evidente. ¿Pero es necesario para ser un presidente tener eso? No, lo que yo digo es lo siguiente, que no hay que asombrarse frente a esta situación de desagregación, de pérdida de autoridad por parte del presidente, porque viene de una situación de origen compleja y muy difícil, sin antecedentes. Cuando un vicepresidente unge a un presidente, no hay antecedente en América Latina, no hay antecedente en la Argentina bajo ningún punto de vista, ya nace mal parido. Es decir, no hay un poder real en quien tiene que ejercer el poder, porque la Constitución lo dice, el poder ejecutivo es unipersonal. Tampoco él quiso crear un albertismo. Bueno, pero esto se debe a que, evidentemente, el presidente... Al principio tal vez para no chocar, me imagino. Dicho esto con todo respeto, nunca tuvo la voluntad ni tuvo la circunstancia de exponerse a buscar el consenso de la gente. Es decir, nunca participó de una elección para que lo votaran. Usted dice que Cristina era la garante de su poder. Y la electora, la gran electora. Bueno, pero a ver, en la próxima elección también va a estar, de alguna manera. Sí, yo creo que Cristina Fernández, con lo que está haciendo y con la actitud que tiene de esmerilar permanentemente la autoridad presidencial, parte de la presunción de que es muy difícil que vuelvan a ser gobierno en el 2023. Entonces, ¿qué hace? Se repliega sobre su base social, es
Entonces de ahí hacen renunciar a su hijo al bloque, votan en contra del acuerdo con el FMI, etcétera, porque se repliega sobre su base real, concreta, ese porcentaje de un 20, 25, no sé, que tiene especialmente en la provincia de Buenos Aires, para volver en el 2023 como senador a seguir teniendo fueros y ser la referencia de una oposición de un gobierno que imagina de otro signo político. Claro. Yo creo que esto es lo que explica por qué esta conducta y esta actitud de tanta, no ya solo confrontación o esmerilamiento del presidente, sino también diferenciación ideológica. Sí, está claro. Es decir, tiene un discurso que nada tiene que ver con lo que hizo el presidente en términos del acuerdo con el fondo. Fijémonos, el fondo y el acuerdo con el fondo se logra por la responsabilidad de la oposición, que vota el artículo 1, solo un artículo, que es la autorización de endeudamiento, para evitar caer en el default, mientras que los que responden en diputados y en senadores a Cristina Fernández mandaron a votar en contra. Esto es de una gravedad institucional que se ve desde afuera, no solo desde adentro. Y esto afecta enormemente la posibilidad de recuperación económica de la Argentina. Ahora, me va a matar el director porque estamos quitando mucho tiempo, pero digo, después de toda esta descripción, ¿por qué los políticos o por qué alguien quiere ser presidente? Porque estamos sin caja, no nos vamos a poder endeudar nuevamente como para tener un poco de oxígeno y empezar a producir, porque hay veces pedimos préstamo y no sabemos en qué se utiliza. Pero esta es la pregunta que se hace la gente también, ¿no? ¿Por qué van a agarrar este fierro quemado? ¿Qué es lo que atrae? Para no pensar mal, ¿no? Porque dicen para mantener estructuras, para atraer a su gente y todo eso. A ver, es una reflexión muy de fondo esta, ¿no? ¿Por qué se busca el poder aún en condiciones muy duras? Primero porque quien asume la política como un modo de vida es una vocación de servicio. Pero también es por una concepción determinada del poder. El poder no es ni un sustantivo, es decir, una cosa que uso, ni un adjetivo, algo que me viste, sino que para nosotros el poder es verbo, es decir, es acción. Y quien vive su condición de argentino y tiene un poco de sentimiento patriótico, no puede permanecer ajeno, y vocación política, no puede permanecer ajeno a que un país que tiene todas las posibilidades como la Argentina esté siendo llevado a este nivel de degradación. Entonces lo que nos motiva es precisamente eso, por lo menos en el caso de lo que nosotros pretendemos expresar en este peronismo republicano. Bueno, Miguel Ángel, le agradezco la charla, la verdad que da para hablar de todo, sí es súper interesante y más con su experiencia. Así que le agradecemos y en algún momento del año lo voy a volver a convocar si es posible. Con todo gusto, yo estoy a disposición. Muchas gracias. Un gustazo. Igualmente. Señoras y señores, vamos a un corte después de esta excelente nota. Bueno. Fuimos por todos lados. Te pasaste del tiempo. Sí, ahora vamos, pero bueno.